Hola, te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero tratar el tema de la sociedad anónima. Vamos a tratar de abordar todo lo necesario para que tengas una idea bien clara de lo que es una sociedad anónima en Costa Rica. Podemos preguntarnos para qué sirve una sociedad anónima. Bueno, la sociedad anónima es una ficción jurídica, una figura legal que se utiliza cuando dos o más personas desean desarrollar un negocio, una empresa. En Costa Rica se ha utilizado de otra forma, pero lo normal es utilizarla para desarrollar una actividad comercial. Eso implica tener una actividad de lucro, o sea, un fin de obtener ganancias. ¿Cómo funciona la sociedad anónima en Costa Rica? Porque esta figura también se utiliza en otros países, pero específicamente en Costa Rica posee tres órganos para su funcionamiento. El primero es la Asamblea de Socios, que es el conjunto o la unión de todos los dueños de acciones que representan el capital social de la empresa. Ese sería el primer órgano. Tiene un segundo órgano que es la Junta Directiva, que es la que se encarga de la gestión día a día de la empresa, de las decisiones del trajín normal diario de la empresa. Y tiene un tercer órgano que sería la Fiscalía, cuya función es verificar que todo lo que se hace en la empresa sea de forma adecuada, es fiscalizar el normal funcionamiento de la compañía o de la empresa. Como dije anteriormente, las sociedades en Costa Rica no siempre se han usado como un mecanismo de desarrollar un negocio. Muchas veces se constituye una sociedad anónima, pero se utiliza para poner a nombre de ella bienes personales. Esto no es un uso adecuado, aunque no es ilegal, pero tiene una serie de costos que tal vez hacen que no sea la forma más adecuada de utilizar una sociedad anónima. Entonces, ¿para qué se recomienda la sociedad anónima? Para desarrollar una actividad comercial. Si vas a poner bienes personales a nombre de la sociedad anónima y no están produciendo una ganancia, no es una forma adecuada. Es un uso legal, pero no apropiado de utilizar una sociedad anónima. ¿Cuáles serían los requisitos para constituir una sociedad en Costa Rica? Bueno, la sociedad anónima se requiere para su constitución la concurrencia de al menos 4 personas. De esas 4 personas, al menos 2 deben ser socios. Las otras 2 personas se piden para completar los puestos de junta directiva y fiscalía, que son los órganos, 2 de los órganos que tiene la sociedad. En este caso, los puestos de junta directiva mínimos serían de presidente, secretario y tesorero, y además la fiscalía, cuyo puesto el que lo ejerce se llama fiscal. También se debe establecer un capital social con el que va a empezar a trabajar la sociedad. Eso está dividido en acciones que representan ese capital social y van a estar distribuidas de acuerdo a la participación de cada uno de los socios en la sociedad. Hay una formalidad para la constitución que sería contratar un notario público quien redacta un estatuto, el pacto constitutivo de la sociedad, y en esa redacción se establecen todos los requisitos y la forma en que va a operar la sociedad, estableciendo su nombre, domicilio, distribución de capital, quién la representará legalmente y quiénes ocuparán los puestos de junta directiva y fiscalía. Este pacto constitutivo debe ser enviado al registro nacional en la sección mercantil para que se inscriba como tal y ya le asignen la cédula jurídica a la sociedad. ¿Cómo funcionan las sociedades anónimas en Costa Rica? Dentro del manejo diario, del día a día de la sociedad, es la junta directiva quien se encarga de eso. Normalmente es el representante legal, en muchos casos el presidente, quien lleva la mayor carga de trabajo, ya que es también el representante legal de la misma. La ley en Costa Rica ha buscado que con el tiempo se realice cada vez más un manejo de gobierno corporativo. Han habido reformas en ese sentido con el objetivo de que cuando existan socios minoritarios, es decir, que la repartición de las acciones no sea paritaria, que esos socios minoritarios no se vean perjudicados por las decisiones que puedan tomar en forma unilateral los representantes legales o los accionistas mayoritarios de la sociedad. Entonces, en este sentido, actualmente se exige que cuando haya algún acuerdo de adquisición, se planea adquirir bienes, vender bienes, hipotecarlos, prendarlos, que sea por medio de un acuerdo, para que tanto los socios mayoritarios, que son los que normalmente tienen el peso de la decisión, como los minoritarios, estén enterados de los planes o del funcionamiento de la sociedad y no haya un perjuicio económico irreparable por decisiones que se tomen unilateralmente por parte de los socios mayoritarios. También en el funcionamiento
de la sociedad se requiere la documentación de esos acuerdos, de los movimientos del día a día y de las gestiones que hacen en la empresa. Para eso se utilizan libros legales y libros contables. Aquí voy a hablar solamente de los libros legales porque la parte contable le corresponde, como su nombre lo dice, a un contador. Los libros legales de la sociedad son tres. Consisten en libros de actas que se llevan para los tres órganos directivos o de funcionamiento: la asamblea, que es la asamblea de accionistas, que ya como indiqué anteriormente es donde se reúnen o concurren todos los accionistas. Hay un libro en el cual se toman las actas de los acuerdos que esa asamblea realice. También hay un libro de actas de la junta directiva, que es más del manejo diario, y hay un libro de registro de accionistas, que es donde se establece quiénes son los propietarios de las acciones del capital social de la empresa. Normalmente estos tres libros los posee o los guarda, los resguarda el secretario, y muchas veces se manejan en coordinación con un abogado o un notario de confianza de la empresa, de los socios, para la toma de decisiones, para la redacción y asentamiento en esos libros de los acuerdos que se realicen. Como toda figura jurídica que tiene un inicio, también hay un final. Las sociedades anónimas se pueden disolver, se pueden llegar al punto en que dejan de existir. Esas disolución se puede realizar ya sea por un acuerdo o una decisión de los socios, por la falta de pago de impuestos, que ahorita voy a tratar ese tema, y también puede ser por el vencimiento del plazo, porque las sociedades tienen desde el inicio establecido un plazo de vigencia, y si ese plazo se cumple y los socios no toman un acuerdo para prorrogarlo, entonces esa sería una causal para que la sociedad deje de existir y se disuelva. Las sociedades tienen una serie de obligaciones en Costa Rica. La primera de ellas es la inscripción ante el Ministerio de Hacienda. Esta inscripción actualmente se realiza en forma automática, queda la sociedad inscrita como contribuyente pero sin actividad como tal, en forma inactiva. Pero la inscripción se realiza y la sociedad tendría la obligación de realizar ciertas declaraciones de impuestos y demás, aunque no está haciendo una actividad económica como tal. Por eso se recomienda nuevamente que las sociedades anónimas no sean utilizadas para poner bienes personales a su nombre, porque existen otras figuras para eso, y como hay un afán de lucro, o al menos eso exige la ley, entonces la inscripción como contribuyente se realiza en forma automática. Hay también la obligación de pago de impuestos a las personas jurídicas. Este es un impuesto que se paga todos los años, normalmente en el mes de enero, y es simplemente por la existencia misma de la sociedad, por estar inscrita y vigente, activa en el registro, se exige este pago cada año. También tiene la obligación la sociedad de realizar la declaración del registro de transparencia y beneficiarios finales, que normalmente llamamos declaración del RTBF por sus siglas. Esta declaración consiste en la indicación a un registro de toda la información correspondiente a quienes son principalmente los socios, los dueños de las acciones de la sociedad, y quienes son los beneficiarios de, valga la redundancia, los beneficios económicos de esas sociedades. Esto con el objetivo de evitar el blanqueamiento de capitales o legitimación de activos, como también se conoce, por exigencias internacionales que Costa Rica ha venido cumpliendo con el tiempo, de hacer transparente, digamos, la información de quiénes son los propietarios de las sociedades, con el objetivo de desincentivar a que las personas en Costa Rica laven dinero, o sea, legitimen capital que venga de actividades ilícitas. Y por eso es que este registro se realiza todos los años. Normalmente se realiza en el mes de abril. En mi canal tengo otros videos que hablan sobre esto. Hay por ahí un par de videos prácticos con respecto a cómo llenar la declaración, que les invito a revisar. A ver, en todo caso, en la descripción de este video les dejaré los vínculos correspondientes para que, si desean, puedan ver esos videos. Las ventajas de tener una sociedad anónima. Bueno, podemos hablar de que la sociedad anónima es el mecanismo normal, común y corriente para realizar una actividad comercial. A pesar de que la actividad comercial se puede realizar de forma personal, por ejemplo, yo puedo poner un negocio y tener todos los permisos, patentes y pago de impuestos y demás a mi nombre personal. También se puede hacer por medio de una sociedad. Es el mecanismo adecuado cuando existe más de una persona interesada en realizar el negocio, o sea, socios, dos o más socios interesados en realizar el negocio. Entonces es la sociedad anónima el mecanismo normal, digamos, para realizar esa actividad. También la sociedad puede ser sujeto de crédito cuando ya ha tenido cierto récord de actividad económica, pago de impuestos y demás,
la sociedad puede ser sujeto de crédito ante los bancos o empresas financieras, pidiendo y demostrando su actividad comercial y pidiendo con base en eso un crédito y dejando en garantía bienes de la misma empresa. Desventajas de la sociedad anónima. Bueno, la sociedad anónima es una estructura un poco más compleja que otros tipos de figuras jurídicas, que ahorita las voy a mencionar muy rápidamente, y también en ocasiones es un poco más tediosa la toma de decisiones porque, como ya indiqué anteriormente, debe hacerse con base en una figura de gobierno corporativo, y esto implica que no hayan decisiones unilaterales, o al menos se busca que no haya decisiones unilaterales, sino que las decisiones sean consensuadas, que los socios estén de acuerdo y puedan tomar las acciones, las decisiones entre todos. Por eso es tal vez un poco más compleja la toma de decisiones al ser una estructura un poco más compleja. Como decía, las desventajas de la sociedad anónima con respecto a otras figuras, por ejemplo, tenemos también la figura de la sociedad de responsabilidad limitada, que es un poco más, digamos, más liviana la estructura, porque no posee la junta directiva. Normalmente se nombra uno o dos gerentes y es más fácil, digamos, el manejo diario de la sociedad cuando es una sociedad de responsabilidad limitada. También en ese sentido, es una sociedad que se constituye por menos personas, digamos, no se requieren como la sociedad anónima que sean 4 personas. Existe también la empresa individual de responsabilidad limitada. Esta es recomendada para las personas que ejercen o realizan un negocio en forma personal, o sea, que no tienen socios. Algún emprendedor, por ejemplo, que decide poner un negocio, pero no quiere hacerlo a título personal, sino que quiere realizarlo en forma un poco más, digamos, estructurada, entonces le sirve la empresa individual. Y existen las sociedades civiles, que esta es recomendada para la situación en que yo quiero poner bienes personales a nombre de una figura jurídica, no mantenerlos a mi nombre personal. Entonces, en lugar de la sociedad anónima, que se ha usado durante muchos años para esto, se recomienda utilizar la figura de la sociedad civil. Hasta aquí llego con este tema. Si hay dudas adicionales, hay varios mecanismos por los cuales podemos aclararlas. Les recuerdo en este punto darle me gusta al video si consideran que les ha servido, suscribirse a mi canal, compartir este video con alguien a quien le pueda funcionar, y también, como en todos los casos, dar un comentario. Pueden hacer preguntas por medio de los comentarios y trataré de responder lo más rápido posible. También les indico que en la descripción dejaré información de contacto por aquello de que haya consultas adicionales o asesorías que requieran. Yo con mucho gusto las brindo en forma virtual o en forma presencial. No me queda más que agradecerles por estar aquí.